Hola a todos, soy Alejandro Merino y bienvenidos al Árbol Rojo. Desde hace ya algún tiempo, algunos de vosotros me han pedido que hable de Nibiru, que de mi punto de vista, mi opinión sobre su posible existencia y si supone algún peligro para el planeta Tierra. Voy a hacerlo, pero no será en esta ocasión, porque pienso que para poder explicar mi punto de vista respecto a en este tema, antes debo explicar bien, digamos, lo que es la forma y la estructura de lo que es el sistema solar. Parece una cosa un poco absurda, pero creedme que no es así. La imagen que tenemos del sistema solar, digamos, aquella que nos han enseñado en el colegio, aquella que nos muestran en los medios de comunicación, dista muchísimo de la realidad. Es completamente diferente ese sistema solar que está en la imaginación colectiva a la realidad, digamos, de nuestro sistema local. Bien, aquí podemos ver, digamos, una representación, digamos, clásica. Podemos ver el Sol y los distintos planetas cómo giran a su alrededor. Como podemos ver, aquí podría aparecer la parte de la escala de los planetas, que se sabe que no es la correcta, pero existen cosas que, digamos, que viendo esto no podemos explicar. Por ejemplo, viendo este dibujo nos costaría mucho entender el porqué de las estaciones. La mayoría, digamos, si vas a la calle y preguntas que cuándo, digamos, que por qué se produce el verano y el invierno, la mayoría de las personas dicen que es porque la Tierra está en verano más cerca del Sol. Esto no es así. De hecho, cuando en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno y viceversa. Por lo cual vemos que no tiene nada que ver la proximidad al Sol con lo que es las estaciones del año. Y tal como lo representan, es difícil de entender. También es difícil de entender, digamos, los movimientos del Sol diarios que podemos observar día tras día, viendo, digamos, este esquema. No podemos aclararlo. Y vamos a explicar el porqué. Para poder entender o mejor dicho, hacer entender cómo es el sistema solar, voy a usar unos instrumentos un poco burdos, pero que van a ser muy eficaces, ya veréis. Unos simples aros de metal. Bien, voy a colocarlos aquí. Espero que vamos a intentar ponerlos de este modo. Vamos a usar la imaginación. Imaginemos que el Sol está en medio y representarían las órbitas de la Tierra y de Venus. Bien, ya lo podéis ver. Pues ahora imaginemos, digamos, viéndolo de este modo, perdón, no quiero moverlo, pues que en esta postura la Tierra no podríamos ver Venus porque estaría detrás del Sol. Esto no ocurre. Realmente Venus siempre está a la vista, lo podemos ver al anochecer y al amanecer. ¿Por qué al amanecer y al anochecer? ¿Nunca os lo habéis preguntado? Pues muy bien, porque está en dirección al Sol. Esto no se entiende visto así, ¿verdad? ¿Por qué no lo vemos de noche? Pues muy sencillo, vamos a cambiar la perspectiva. Esto realmente sí es correcto, pero engaña un poco, porque es una visión bidimensional. Vamos a cambiar la perspectiva y vamos a ponernos como si lo viésemos desde otra posición. Y esto ocurriría lo siguiente. Exacto. ¿Lo entendéis ahora? Realmente no están superpuestos, sino que hay una diferencia, digamos, de distancia con respecto al Sol. El Sol está, digamos, se está moviendo en una dirección, siguiendo lo que es el brazo de la Vía Láctea, y los planetas lo siguen detrás en sus órbitas, como si fuese por decirlo de un modo, como un remolino de una caracola. Viendo este esquema, pues es mucho más fácil entender lo que hemos estado diciendo. Visto así, se entiende perfectamente cómo podemos, cuando es el anochecer o el amanecer, podemos ver perfectamente desde nuestra posición, pues Venus o Mercurio, en el caso de que estuviésemos intentando mirar a Mercurio. Por eso podemos ver que cuando es de noche y nuestro, digamos, la cara del planeta no da hacia el Sol, pues no podemos verlo porque está apuntando a los demás planetas. Podremos ver Marte, Júpiter, Saturno, pero nunca veríamos Venus y Mercurio porque está en el lado del Sol, en el lado en que es de día. De día no lo vemos por la cantidad de luz que hay, pero ahí está. De hecho, podemos, digamos, con ciertos telescopios y ciertos filtros, podemos observar cuando Venus o Mercurio pasan, digamos, por delante del Sol. Y el movimiento sería una cosa así, aproximadamente. Irían avanzando, digamos, detrás de Alción y siguiendo el brazo de la Vía Láctea. El Sol también sigue Alción, igual que los planetas siguen al Sol.
Vamos a usar otro instrumento muy sencillo. Vamos a esta pequeña esfera. Imaginemos que esta esfera es la Tierra. Su línea sería el Ecuador y aquí tendríamos la Antártida. Muy bien. Volvamos a usar la imaginación. Imaginemos que el Sol es mi cabeza. Vamos a ver, es un poco de humor, pero esta no sería esta es la postura que no la representa, y esto no es correcto. Lo correcto sería esto. En esta postura sería la correcta, digamos, si esto es el Sol y el planeta va detrás. Y sería que el planeta giraría como si estuviese rotando hacia el Sol, como si fuese una pelota que gira en dirección al Sol. Y el movimiento de traslación, la órbita sería así. Mientras el planeta gira, todos los días, cada 24 horas, un giro completo, a lo largo del año, pues haría este movimiento. Así se entiende muy fácil las estaciones, me explico. Cuando está en esta posición, digamos, la cara que me está mirando, digamos que puedo ver más claramente, sería el hemisferio sur. Esto sería el verano del hemisferio sur. Los rayos de luz desde el sol al hemisferio norte dan mucho más inclinados y por eso es invierno, hace más frío. Por eso vemos la posición del sol es más baja durante el invierno. Cuando es verano va subiendo porque lo vemos más cerca, digamos, de nuestra posición. Cuando va pasando el tiempo, la órbita cambia y lo llevamos y cambia de posición, y ahora es en el hemisferio norte donde es verano y en el hemisferio sur es invierno. Veo con claridad lo que sería el hemisferio norte y llegaría un momento, en un punto en el que ya no vería en ningún momento al girar el planeta, no vería en ningún momento el polo sur. Esto es cuando se produce la noche de aproximadamente un mes, en el cual no llega a verse el sol, y en el hemisferio norte, en el polo norte, hay un día de más de un mes, en el cual el sol no se llega a poner. ¿Veis? Visto de esta manera, se puede entender con mucha facilidad. Sigamos para adelante. Vamos a hablar. Habéis visto una serie de animaciones que he puesto. Esto quiero dejar claro que estas animaciones no son mías, pertenecen a la página bipolari.es y a un vídeo llamado Vídeo Perspectiva Única de la Tierra. He pedido permisos al dueño de esta página para poder usar unos segundos de este vídeo, los cuales me ha concedido, y realmente recomiendo que vean este vídeo porque es, de todos los vídeos que he visto, el que mejor explica el movimiento de la Tierra en lo que es todo el universo. Es realmente un vídeo fabuloso. Lo dejaré en la descripción del texto del vídeo, para que podáis verlo cuando queráis, porque realmente es muy recomendable. Sigamos, vamos a avanzar un poco más en el conocimiento del sistema solar. Vamos a hablar de los planetas. Existen 4 planetas interiores, los que son más cercanos al Sol, que serían Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Después tendríamos el cinturón de asteroides, que existen 2 teorías. Una nos indica que fue un planeta que por algún motivo fue destruido, quizá por algún otro objeto o porque se acercó demasiado a Júpiter, y buena parte de su material fue distribuido en todas direcciones, y quedó un resto que sería el cinturón de asteroides. Otra hipótesis es que no se llegó a formar, que no había bastante material para formar un planeta y quedó, esa especie de disco. Las distancias es otra de las cosas que vemos falseados en las representaciones del sistema solar. Como, por poner un ejemplo, voy a explicar lo que es una unidad astronómica. Una unidad astronómica es la distancia que hay de la Tierra al Sol. Así vamos a hacernos una idea de las distancias de los planetas, que es muy diferente a como las solemos representar. Por ejemplo, Marte, que sería el planeta siguiente a la Tierra, pues estaría a 1,5 unidades astronómicas. Al menos se puede entender perfectamente la distancia que hay del Sol, digamos la media más, como media. El siguiente planeta, Júpiter, se iría ya a 5,2 unidades astronómicas de media. Fijaos ya la distancia a la que está Júpiter, está realmente muy lejos. Si el Sol tarda 8 minutos la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, a Júpiter tarda más de 1 hora. A Saturno está a 9,5. Fijaos ya la distancia. Estos, son los planetas que han sido los planetas clásicos, los que se conocían de la antigüedad. Vayamos a los planetas, más alejados del sistema solar. Aquellos que los antiguos creían, cuando lo veían, que eran estrellas, porque su movimiento era tan pequeño que no parecía que se moviesen. Urano.
Urano se fue observado en el siglo XVII, pero no se descubrió, digamos, como un planeta hasta el siglo XVIII. Está a 20 unidades astronómicas de distancia. Fijaos, es una distancia enorme. Neptuno, que fue, digamos, descubierto en el siglo XIX, se sitúa ya a 30 unidades astronómicas. Es el último planeta desde la degradación de Plutón a planeta enano, lo cual, dicho sea de paso, aunque quizá a aquellos que somos más mayores nos molesta, tiene mucho sentido. Y voy a explicar el porqué. Antes de hablar de los planetas enanos, voy a seguir, digamos, dando los errores, digamos, de esta representación clásica, que serían las escalas. Siempre nos ponen, por ejemplo, a Júpiter algo más grande que los demás planetas, pero las escalas no son ni parecidas ni por asomo a como suelen ser representados. Mercurio, por ejemplo, es muchísimo más pequeño que la Tierra. Marte también es bastante más pequeño. La Tierra y Venus tienen un tamaño muy similar, pero el tamaño de nuestro planeta realmente palidece ante los gigantes gaseosos. Saturno y Urano son muchísimo más grandes. Saturno es un auténtico gigante con estos majestuosos anillos que lo rodean, anillos de hielo. Pero realmente Júpiter es el matón del vecindario, es enorme, es un planeta muy grande. Podéis estar viendo las comparativas, y este gigante, este matón, digamos, de nuestro vecindario es poco menos que nada alrededor comparado con nuestra estrella. Fijaos en la diferencia de tamaño del Sol con Júpiter o con cualquier otro planeta del sistema solar. Nuestra estrella es inmensa, pero estamos hablando de astronomía y los tamaños son muy relativos. Si comparamos el Sol con una estrella como por ejemplo Arcturus o Pollux, pues podéis fijaros que es realmente ridículo. El tamaño del Sol queda empequeñecido completamente con el tamaño de una estrella como Arcturus. Pero es que Arcturus, este gigante del espacio, si lo comparamos por ejemplo, con Antares, ¿en qué queda? Estamos hablando de unos tamaños que la imaginación humana no es capaz de concebir. No estamos preparados, nuestra mente no es capaz de considerar, de entender ni las distancias ni los tamaños que surgen en el universo. Y estos son estrellas que están en nuestro vecindario, están cerca de nosotros en nuestras galaxias. Imaginaos lo que habrá en los confines del espacio, en estos confines desconocidos, los cuales nos aguardan auténticas maravillas que están aún por descubrir en la inmensidad del cosmos. El cosmos tiene un tamaño que es realmente inmenso. Hace poco se ha descubierto que es 10 veces más grande de lo que se pensaba. La física no sabe realmente nada y se demuestra día a día. Continuemos. Hablemos ahora de los planetas enanos, como es ahora Plutón, digamos. Se consideró, digamos, Plutón un planeta enano porque si se sigue considerando un planeta había que aumentar el número de planetas muchísimo. Hace 40 años estaban estos 9 planetas y no había más. Pero en los últimos 30 años se han descubierto muchísimos planetas que están, digamos, en un tamaño parecido, incluso más grande que Plutón. Por lo cual, digamos, hubo que hacer una especie de nueva escala para no complicar demasiado lo que eran la escala de nuestro sistema solar. Tenemos, por ejemplo, por ejemplo, el asteroide Ceres, que se encuentra en el cinturón de asteroides, subió de categoría. Igual que Plutón bajó, Ceres pasó de ser un asteroide a ser un planeta enano. Plutón la tenemos en el cinturón de Kuiper, que está más allá de Neptuno, acompañado de su luna Caronte. Allí también tenemos a Makemake, tenemos a Haumea, tenemos a Varuna, a Quar, a Orcus. Todo esto en el cinturón de Kuiper. También en el cinturón de Kuiper está Eris. Eris es un planeta enano del tamaño de Plutón, ligeramente más pequeño, pero mucho más masivo, tiene un 25% más de masa aproximadamente. Y se encuentra entre 35 y 97 unidades astronómicas de distancia. 35 en su órbita más cercana al Sol y 97 en su órbita más lejana. Tiene una órbita bastante excéntrica. Sigamos. Más allá, digamos, de lo que es el cinturón de Kuiper, nos encontramos ya en el disco disperso, en el cual Eris, digamos, llega a alcanzarlo, pues nos encontramos a Sedna. Sedna tiene en su perihelio, el perihelio es el momento en el que está, como he mencionado antes, que está más cercano al Sol en su órbita. Pues el planeta Sedna, el planeta enano Sedna,
se encuentra a unos 76 unidades astronómicas en su punto más cercano. 76. Fijaos la distancia. En su momento más lejano del Sol se encuentra a 960 unidades astronómicas. 960. Está lejísimos cuando está en el punto más lejano. Está en lo que se conoce como nube de Oort interna o final del disco disperso. Es realmente estamos hablando ya de unos terrenos en el que entra la teoría, porque está tan alejado nuestra que no sabemos realmente lo que hay allí. Podemos teorizar, y también basándonos en la información que nos proporcionó la sonda Voyager cuando alcanzó los límites, digamos, de lo que era ya el cinturón de Kuiper. Existen más objetos importantes en el sistema solar que vamos a nombrar. Tenemos los satélites. Por supuesto tenemos el satélite de la Tierra, la Luna, el cual se descubrió, por ejemplo, que hace poco, hace tan solo unos meses, se descubrió que la Tierra se le había acoplado un pequeño satélite del tamaño de un asteroide realmente, llamado 2016 HO3, que se había, digamos, su órbita se había acoplado a la Tierra ahora unos 100 años y seguirá unos pocos cientos de años más también con nosotros, hasta que acabe separándose y siga su camino. Tenemos otros satélites importantes, satélites de un tamaño algunas veces muy grande. Por ejemplo, en Júpiter tenemos a Io, a Europa, a Ganímedes. Ganímedes es el satélite más grande del sistema solar. Es un satélite que es bastante más grande que Mercurio. ¿Sí? Más grande que un planeta. ¿Por qué no se considera un planeta? Porque no orbita alrededor del Sol. Una de las normas, digamos, que se han impuesto como para definir la definición de un planeta. Tiene que orbitar alrededor del Sol y no alrededor de otro planeta. Titán, que es una luna de Saturno, muy famosa por estas lluvias, digamos, de ácido sulfúrico y sus mares de hidrocarburos, pues también tiene un tamaño mayor que el de Mercurio. Fijaos, digamos, el tamaño de estos satélites. Existen otros grandes satélites, está Calisto, como he dicho, Io, por ejemplo Neptuno tiene a Tritón, que también es un satélite bastante mayor que Plutón, por ejemplo. Sigamos, no vamos a nombrar todas las lunas, vamos a seguir y vamos a mencionar otros objetos. Por ejemplo, los asteroides. Los asteroides, los más conocidos son los del cinturón de asteroides, acompañan a Ceres, por ejemplo, Palas, Juno, Vesta, los cuales, estos que menciono, pues fueron considerados planetas cuando se descubrieron. Al principio, cuando fueron descubiertos en el siglo XIX, pensaban que eran planetas. Obviamente después ya se descubrió que formaban parte de lo que era el conocido como cinturón de asteroides, y estos entre Ceres y estos asteroides ocupan la mayor parte de la masa, digamos, de este cinturón. Más allá, digamos, de lo que es Neptuno, nos encontramos con lo que, como he dicho, el cinturón de Kuiper, y aquí y en la nube de Oort es donde nos encontramos a los cometas. Los cometas son objetos con mucho hielo que se va sublimando cuando se acercan al Sol, cuando se introducen, digamos, en el sistema solar, y cuya órbita es muy excéntrica. No tiene nada que ver con la órbita de los planetas, y digamos recorren en muy pocos años una distancia muy grande por digamos la inclinación de su órbita. No tiene nada que ver, digamos, con la elipse que hacen los planetas. Por lo cual son realmente un peligro, porque a pesar de que vienen de muy lejos, en muy pocos años se pueden plantar en nuestro vecindario y pueden impactar con los planetas. Los cometas, como ya he dicho, se van sumando, también tienen ciertos efectos eléctricos al acercarse al Sol, que entre una cosa y otra, esta combinación de efectos, pues se produce lo que es la cola del cometa, que puede llegar a tener millones de kilómetros. Por ejemplo, en el año 1910, cuando se observó el cometa Halley, pues la cola se observó que tenía 30 millones de kilómetros, una quinta parte de la distancia de la Tierra al Sol, para que os hagáis una idea. Realmente son espectaculares la belleza, digamos, de estos objetos que atraviesan el cielo cuando aparecen. De vez en cuando existen algunos que pasan cada pocos cientos de años, algunos miles y otros cada millones de años, según, digamos, la órbita a lo lejos que pueda llegar a estar. Más objetos, algunos pocos conocidos, por ejemplo los centauros. Muchos seguramente no habéis escuchado jamás hablar de estos objetos. Los centauros en la mitología pues eran unos seres que eran mitad caballo, mitad ser humano. Digamos, eran parte de arriba de un ser humano, y digamos las piernas eran como la parte de atrás de un caballo, el cuerpo de un caballo. Pues bien, estos centauros pues son unos objetos que, digamos, están
son una mezcla de cometa y asteroide. Se encuentran entre el cinturón de Kuiper y la órbita de Júpiter, dando, digamos, vueltas y siendo influenciados por las órbitas de los distintos planetas helados que se encuentran allí, y hace una especie como de pelota de tenis, van de un lado a otro de una manera un poco caótica, por lo cual podrían salir despedidos en cualquier momento y podrían suponer algún peligro. No son objetos excesivamente grandes, pero sí lo suficiente como para provocar una catástrofe, digamos, planetaria. Sigamos adelante, más objetos poco conocidos. Tenemos los damocloides. Los damocloides son unos objetos que se encuentran en la nube de Oort, que son, por decirlo de algún modo, son los núcleos de los cometas que ya han muerto, por decirlo. Yo creo que se puede entender de ese modo. Ya, digamos, una vez que digamos, se ha sublimado todo su material, digamos, incandescente, pues el núcleo que queda, pues es una especie de asteroide que tiene esta clase de órbita cometaria, por lo cual también suponen un peligro, más porque no se ven, pueden aparecer en cualquier momento de golpe. Son objetos muy oscuros. Bien, creo que ya más o menos podríamos seguir mencionando objetos un poquito más extraños, pero creo que esto estaba bastante bien para hacernos una idea general. Para recapitular, pues, como decíamos, tenemos los 4 planetas interiores, el cinturón de asteroides, los 4 planetas exteriores. Sabemos que es posible que exista algún planeta más, ya se ha teorizado con la existencia de un 9º planeta, estaría más allá de Neptuno, y se teoriza que puede ser también un planeta de un gran tamaño. No es una teoría que esté totalmente definida, porque también podrían darse que no fuese uno, sino que fuesen más de un planeta, quizás de menor tamaño. O sea, que podría haber más de un planeta aún por descubrir, solo que las distancias son tan enormes que es difícil, digamos, poder localizar. En el cinturón de Kuiper, como hemos dicho, están una serie de objetos, entre ellos Plutón, y más allá del cinturón de Kuiper, que se extiende a partir de unas 30 unidades astronómicas, hasta, pues nos encontramos el disco disperso. El disco disperso, aproximadamente de unos 50 unidades astronómicas, llega hasta unos pocos cientos de unidades astronómicas de distancia. Este disco está sobre todo por objetos helados y cometas, como hemos mencionado antes, y llega, digamos, hasta la nube de Oort. La nube de Oort es de decir que no se sabe que exista realmente, se ha teorizado. Es muy posible que esté ahí, pero aún no se ha podido observar por la distancia a la que está, y que, sobre todo, como son objetos, digamos, de hielo, pero un hielo oscuro. En el espacio todo se mancha mucho, por decirlo de algún modo. Entonces este hielo no refleja claramente la luz, sino que es totalmente negro. La nube de Oort se divide a su vez en dos. Una nube de Oort interna y una externa. La interna, también llamada nube de Hills, iría de unos 100 unidades astronómicas de distancia a unos 3000 unidades astronómicas. Fijaos ya la distancia a la que estamos hablando. El Sol lo que tardaría en llegar hasta allí. Y la nube de Oort externa, que sería una especie como de burbuja, por decirlo de algún modo, que estaría al final, digamos, de lo que es el sistema solar, pues abarcaría de unos 3000 unidades astronómicas a unos 20.000. 20.000 unidades astronómicas de distancia. O sea, la distancia de la Tierra al Sol 20.000 veces más lejos. Fijaos, digamos, hasta qué punto llega nuestro sistema solar, cuando hasta hace poco pensábamos que acababa en Plutón. El conocimiento se ha ampliado en estos 30 años de una manera enorme. ¿Veis? Muchos de vosotros seguramente no tenían esta visión de lo que es el sistema solar. Y por último, también quiero mencionar la heliosfera. La heliosfera, por decirlo como, es una especie de escudo que va en todas las direcciones, digamos, desde el Sol, que está formado por lo que son los vientos solares y la capa magnética solar. Estos vientos solares, que pueden ser muy peligrosos si nos alcanzas, realmente son totalmente necesarios para lo que es la vida en la Tierra, porque en la heliosfera, que llega, digamos, hasta el cinturón de Kuiper, para que os hagáis una idea, es como una burbuja que nos recubre, es la que nos protege de los rayos cósmicos que vienen del exterior. Si no fuera por esta heliosfera, no estaríamos aquí. Los rayos cósmicos habrían desintegrado totalmente toda posibilidad de vida en este planeta. Tenemos varios protectores, es algo muy curioso. La Tierra, aparte de su propio campo magnético que nos protege, y otras muchas características especiales que tiene,
la Tierra también tiene una serie de guardaespaldas que son los planetas gaseosos del sistema solar. Estos planetas nos defienden de los objetos que vienen de lo que es la nube de Kuiper. Son tan grandes, tan masivos, que atraen con la fuerza de su gravedad a todos los objetos, sobre todo Júpiter. Júpiter es el escudo de nuestro planeta. Podemos afirmar sin ninguna duda que si Júpiter no estuviese ahí, no estaríamos nosotros aquí. Que no os quepa duda. Bien, ya termino. Espero que os haya gustado. Creo que he dado mucha información. No quiero alargarlo más. Si os ha gustado, podéis saber, darle un like, compartirlo. Yo creo que es un vídeo que se puede compartir a estudiantes, sobre todo que quizá están ahora estudiando lo que es el sistema solar y se sorprenderán de todas estas cosas que he dicho, sobre todo del tema del movimiento, porque nos cambia completamente el concepto y ayuda mucho mejor a entender el movimiento del espacio. Y bien, ya os dejo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, adiós.